Daniel López Acuña es director de asistencia sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días. Buenos días, Mónica. Primera pregunta, directa. Con los datos en la mano, los que tenemos en España, ¿crees que es necesario el confinamiento domiciliario? Absolutamente, lo vengo diciendo desde hace varios días. Los datos en estos momentos muestran un ascenso vertiginoso en la incidencia, pero además una gran presión asistencial que, de no ser detenido el avance de la epidemia en estos momentos, nos va a llevar a una situación de muy difícil manejo. Daniel, ¿tendría que ser un confinamiento domiciliario de todo el país, de toda España, o se podría hacer en las regiones más afectadas, o por comunidades autónomas, o por unidades de población más pequeños, por municipios? Desde mi punto de vista, la mejor medida sería hacer un confinamiento domiciliario en todo el país, porque es más o menos el 75-80% del país que se encuentra en una situación muy seria, muy severa de incidencia y de presión asistencial. Si se quiere tener una actitud un poco más laxa, se podría hacer únicamente en las comunidades que tienen esa alta presión asistencial y más allá de 250 casos por 100.000 habitantes, pero eso nos sitúa prácticamente en 12 a 13 comunidades que tendrían que aplicar. Yo creo que lo importante es entender, como lo han hecho los países europeos que nos rodean, como acaba de mostrarse en el ejemplo de Israel, que la única manera de poner el freno a este avance de la pandemia tan vertiginoso en el mes de octubre es haciendo el confinamiento domiciliario. Daniel, ¿y tendría que ser un confinamiento como el que hicimos en marzo? O, por ejemplo, podríamos optar como otros países de Europa en los que, por ejemplo, los colegios están abiertos. ¿Podríamos tener un confinamiento domiciliario, pero eso, un poco más laxo? Sí, yo creo que podemos tenerlo al estilo francés o al estilo que están aplicando algunos otros países en donde hay actividad escolar y hay una actividad laboral, pero hay una restricción fundamental en la movilidad y en la interacción gregaria, no solo de noche, sino de día también. Por supuesto que si se hace de esa manera, hay que vigilar muy estrechamente el tema del ámbito escolar para que no se produzca un espacio de contagio en ese ámbito y para que, si fuese necesario, pues volviésemos a actividades no presenciales o a una interrupción del ciclo escolar. Lo que ha hecho Asturias ayer de virtualizar la educación en el ámbito universitario me parece una medida muy adecuada. De hecho, todas las medidas tomadas ayer son muy pertinentes y ojalá que su planteamiento de ir al confinamiento domiciliario y el de otras comunidades autónomas sea acogido adecuadamente en el Consejo Interterritorial. Daniel, y cuéntame qué opinas sobre el hecho de que Sanidad, concretamente el ministro Illa, dice que hay que esperar un poquito de tiempo para ver si las medidas que se han tomado dan resultados. ¿Tú crees que podemos esperarnos una semana, 2 semanas y tomar esa decisión más adelante o hay que actuar ya? Yo considero que no debemos esperar, que estamos en una situación que requiere una acción rápida. Así lo hicieron otros países, no esperaron a los ciclos enteros del toque de queda porque se dieron cuenta que había un ascenso realmente vertiginoso en la incidencia y porque especialmente la presión asistencial estaba asfixiándoles. Veamos lo que pasó en los Países Bajos, que tuvieron que empezar a enviar pacientes a Alemania. Veamos lo que está ocurriendo en muchas de las comunidades autónomas con una verdadera presión asistencial en UCIs que está muy por encima de lo que sería tolerable. Recordemos que en la medida en que las UCIs están ocupadas, no pueden atender otras patologías como ictus, como infartos, como cualquier otra enfermedad que pueda requerir una acción intensiva en el tratamiento. Y en ese sentido, esperar es en realidad dejar que se haga más grande la bola de nieve. E incluso debo decir, estamos ya ante una situación que es preocupante en el número de fallecimientos. Mientras más pronto actuemos, más frenaremos la curva y más fallecimientos prevendremos.